Buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al Congreso, a todas las autoridades del Congreso Internacional Infancia en Tiempos de Aislamiento. Mi agradecimiento a la Universidad Manuel de Cervantes y en especial al Centro Crianza, que trabaja comprometido en el desarrollo de una infancia y una adolescencia mejor para nuestra sociedad. Yo me voy a presentar primero. Soy la doctora Emilia López, yo soy médica, soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba en la Escuela de Salud Pública, pero además soy en este momento la defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. Desde hace 4 años ejerzo este rol que me honra, en primer lugar porque ya les voy a contar de qué se trata la Defensoría. La Defensoría es un organismo autónomo, es un organismo de garantía y control. Ha sido la primera defensoría en este país, un organismo que está inspirado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y recomendado a partir del Comité del Niño de Naciones Unidas. Y me parece que en este tiempo yo quiero compartir con ustedes algunas de nuestras reflexiones en torno a cómo vamos a garantizar los derechos, no solo en el transcurso de este tiempo de aislamiento, sino fundamentalmente en vistas a la pospandemia. Porque con los datos que voy a tratar de mostrarles y que hemos ido recogiendo a lo largo de todo nuestro trabajo durante la crisis COVID-19, hemos ido observando qué ha ido pasando con niñas, niños y adolescentes. Por eso, nuestro eje principal como defensoría está puesto fundamentalmente en garantizar la accesibilidad a los derechos en cualquier circunstancia para todos y todas los chicos y las chicas. Nosotros estamos transitando un quiebre epocal. Esto no es una novedad. En realidad, lo que se ha puesto en crisis es el mundo moderno, los principios que atravesaron el mundo moderno, los métodos que atravesaron el mundo moderno. Principios y métodos que ya no tienen respuesta para la humanidad actual. Y esto ya se venía viendo desde hace un tiempo. Porque la modernidad nos hizo construir raíces culturales muy fuertes desde ese paradigma. Un paradigma que fundamentalmente valoraba la racionalidad, valoraba el enciclopedismo, valoró la igualdad desde una mirada de homogeneidad, un paradigma antropocéntrico, pero cuya mirada de centro era fundamentalmente la de un ser humano hombre, adulto, occidental y europeo. Y obviamente que eso se asentó en las raíces culturales y en nuestro quehacer cotidiano, también en nuestros principios de crianza. Y por eso es que también tenemos raíces culturales sobre la niñez. Este paradigma de la modernidad, lo que hizo en materia de niñez fue traducirse en lo que todos conocemos como el paradigma del patronato, de la situación irregular, el paradigma tutelar, según como lo llame cada uno. Pero ese paradigma del patronato, lo que pensaba era fundamentalmente en el niño como una persona obediente, como una persona que debía disciplinarse y aprender. ¿Desde dónde? Desde el poder y el saber de un adulto que era quien ejercía ese derecho sobre los niños. Por eso usamos tanto la palabra todavía y está tan arraigada en nosotros la palabra infante. Infante que en su raíz quiere decir mudo, sin palabra, incapaz del habla. Y precisamente lo que se modifica en la Convención de los Derechos del Niño, que este año cumple 30 años de su ratificación, y el año pasado fue 30 años de que fue aprobada,
lo que cambia en la convención es esta mirada del niño. Una mirada que no se transformó repentinamente. Una convención que fue fruto de un trabajo a lo largo de muchísimo tiempo, pero que también es el punto de partida, porque hace 30 años todavía no éramos conscientes de este cambio epocal que se venía gestando a partir de muchísimas cuestiones sociales, políticas, tecnológicas, de conocimiento. Y esto también modificó la mirada sobre niñas, niños y adolescentes. Y lo que hizo la convención con este cambio de paradigma, que a veces nos parece tan sencillo y tan fácil de decir, es esta mirada, pasar esta mirada de las niñas, niños y adolescentes desde objeto de protección a sujeto de derecho. Y muchas veces nos llenamos la boca hablando de los niños como sujeto de derecho, pero no siempre hemos arraigado en nuestras prácticas cotidianas y diarias a los niños como sujeto de derecho. Sujeto de derecho que es, por un lado, una condición ante la ley. Y es lo que está como más divulgado, ¿no? El sujeto de derecho como una condición ante la ley. Es decir, los niños iguales por su condición de personas, pero a su vez particulares por esta condición de crecimiento que tienen niñas, niños y adolescentes. Pero además son sujetos de derecho como condición social. Y por lo tanto participan de un colectivo que debe ser activo, que debe promover cambios en el medio en que se desenvuelve. Y esto es lo que la Convención nos dice en su artículo 12. Los chicos como participantes activos de la sociedad en la que viven. Pero además, ser sujeto de derecho es una condición política. Los chicos son ciudadanos miembros de una comunidad organizada, que es el Estado, que les permite el acceso desde lo individual y desde lo colectivo a la totalidad de sus derechos. Esta condición política de como ciudadano es una condición que todavía no tenemos suficientemente afincada. ¿Y por qué? Porque la mirada adultocéntrica, esta mirada antropocéntrica que nos dio la modernidad, no quiere abandonar su reinado. Todavía la mirada adultocéntrica está presente en prácticamente la totalidad de los sistemas que brindan servicios, sea desde el Estado, pero también la mirada adultocéntrica está presente en las familias, la mirada adultocéntrica está presente en las organizaciones de la sociedad civil, y a veces pensamos en los chicos en términos de una protección, pero sin pensar en esta madurez y capacidad progresiva que tienen los chicos. Y los pensamos tutelarmente. Y lo que hizo la crisis COVID-19, que es una crisis de la modernidad, que es una crisis de la mirada adultocéntrica, que es un quiebre epocal, esta crisis COVID-19 también tuvo una mirada adultocéntrica. Porque en un primer momento, como los chicos no eran quienes más se enfermaban, no eran quienes más consecuencias más graves orgánicamente tenían, desde la mirada todavía de una salud que se piensa solo desde lo orgánico, esta crisis también tuvo una mirada adultocéntrica. ¿Pero qué visibilizó en el transcurso de la crisis? Mostró que los sistemas ya estaban en crisis y ahora los desnudó. Desnudó el sistema sanitario con todos los problemas de desinversión previa que tenía el sistema sanitario, con sus miradas previas. Desnudó el sistema educativo y todas las crisis que ya tenía el sistema educativo. Desnudó la desatención que teníamos sobre los problemas ambientales, que empezaba a mostrar efectos graves, pero nosotros no le habíamos dado suficiente atención, cosas que sí han hecho los chicos. Habíamos cuestionado
del avance del conocimiento, habíamos cuestionado el quehacer de los sistemas educativos, porque tecnológicamente había modificado hábitos, percepciones, modos de relacionamiento, que los chicos comprendían perfectamente, pero que a los adultos nos costaba comprenderlo. Esta crisis COVID mostró que la centralidad de las finanzas en la economía por sobre la producción nos había generado deshumanización. La crisis COVID nos mostró que todas estas miradas homogéneas que teníamos invisibilizaron la desigualdad que solo algunos venían observando fuertemente y marcando con fuerza. Los problemas que teníamos eran síntomas. La desigualdad, la pobreza, la violencia en todas sus formas, el cambio climático, los nuevos problemas de salud que habían ido apareciendo, una educación que no respondía a las expectativas de la sociedad y de los chicos, pero en la raíz, todos estos síntomas lo que mostraron es una cultura universal en crisis. Y es sobre esto, sobre lo que tenemos que reflexionar, más allá de la situación o el evento crisis COVID-19. Es esta cultura moderna, universal, quebrada y en crisis, la que tiene que hacernos reflexionar sobre cómo vamos a seguir hacia el futuro. Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y ahora que probamos virtudes y defectos de la tecnología, ahora que pudimos mirar lo que significa o no el relacionamiento interpersonal, ahora que vimos qué pasa cuando se desacelera la economía en serio en todo el mundo, ahora que tuvimos que parar para ver de qué modo poníamos al día los sistemas de salud para poder responder a esa crisis, y en los países que considerábamos fuerte la crisis, los hizo romper y poner en jaque sus sistemas de salud. Ahora que este quiebre universal aconteció, ahora que el ambiente nos mostró que pudo restaurarse a sí mismo de los efectos que la propia humanidad le habíamos generado. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nuevos sentidos vamos a construir, tanto individual como socialmente para la humanidad? ¿Qué vamos a construir con las nuevas generaciones? Desde otro paradigma, no para las nuevas generaciones, ¿no? Y por eso es necesario, en primer lugar, hacia las nuevas generaciones, hacer efectivos sus derechos. Darles la centralidad que niñas, niños y adolescentes merecen, porque tienen la visión del mundo, no solo de este mundo que estamos viviendo, sino la visión, tienen la intuición del mundo que viene. Por eso hay que darle centralidad, diferenciándolos del mundo adulto, sí, claro, porque hay un principio de protección especial por su situación de crecimiento y desarrollo que debemos mantener, pero también es importante darles la centralidad en la palabra, aceptar las diferencias, las diversidades de niñeces y adolescencias que tenemos en el mundo y en cada una de nuestras sociedades, porque aceptar esas diferencias nos va a ayudar a cambiar la mirada sobre las crianzas, sobre lo que los chicos necesitan, sin distinguir condiciones, ni de edad, ni de género, ni de condición social, ni de raza, ni de etnia. Aceptar que hay diversas niñeces y adolescencias y que cada una de esas niñeces y adolescencias necesita por parte de los adultos de una atención particular. Y mirar a la niñez y a la adolescencia desde su capacidad, no desde aquella mirada que tenía el paradigma de la situación irregular o el paradigma tutelar, que los miraba a los chicos desde lo que no podían,
sino que aprendamos a mirarlo desde lo que los chicos pueden y pueden aportarnos. Por eso, cuando uno mira la crisis COVID-19, la crisis ha impactado en niñas, niños y adolescentes, aunque no sean en cantidad de enfermos o de cantidad de niños afectados, pero sí ha impactado con más fuerza en niños, niñas y adolescentes que en otros estratos. Porque la disminución de los ingresos familiares efectivamente cambia la situación de niñas, niños y adolescentes. El estrés familiar no les es indiferente a los chicos. Una alimentación menos saludable, menor ejercicio físico, más horas de pantalla, menos controles médicos, más dificultades para que los chicos puedan ser acompañados en la escuela y, por supuesto, un fuerte impacto emocional. De esto es de lo que voy a tratar de mostrarle algunas cosas que nosotros hemos ido percibiendo a lo largo de esta crisis con niñas, niños y adolescentes. Pero antes de hacer eso, quiero volver la mirada sobre lo que significa un sistema de garantía efectiva de derechos, porque si estamos hablando de efectivizar los derechos de los chicos, tenemos que saber que un sistema de garantía efectiva supone un sistema jurídico. En el caso de la República Argentina, es un sistema que ha avanzado fuertemente, sobre todo después de la aprobación del nuevo Código Civil. Nosotros tenemos un sistema jurídico que tiene una ley de un sistema de protección, que tiene leyes provinciales, que tiene muchos avances, que todavía nos falta mucho, porque todavía tenemos que avanzar sobre un sistema de justicia juvenil restaurativo, tenemos que avanzar sobre muchos sistemas provinciales, pero tenemos un soporte. ¿Qué se necesita también para que los chicos tengan efectivamente garantía? Un andamiaje institucional público, que organice el aparato del Estado de una manera muy particular, no de cualquier manera. No se necesita solo que estén las instituciones, se necesita que ese andamiaje institucional esté articulado en todos los niveles, en el nivel local, en el nivel provincial, en el nivel regional, en el nivel nacional, pero que también sea abarcativo de todos los poderes y articulado desde todos los poderes. Es necesario que los poderes ejecutivos de todos los niveles, los poderes legislativos en todos sus niveles, el poder judicial en todos sus estamentos, esté articulado y tenga una mirada y un enfoque de derechos en todos sus aspectos, ¿no? Pero también se necesita que haya políticas públicas que sean integrales, es decir, que puedan mirar al niño como un sujeto de derecho de un modo íntegro, no fraccionado, que estén articuladas, que estén sostenidas en principios de gobernanza. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan participación activa de la totalidad de los actores, sea desde las propias políticas públicas diseñadas por el Estado, sea desde las iniciativas que los ciudadanos puedan aportarles al Estado. Pero también se necesita un presupuesto que garantice esas políticas. Un presupuesto que piense que nuestra mayor inversión es la niñez y la adolescencia, porque es la inversión con mayor retorno a mediano y largo plazo. Pero además se necesita un sistema de control, con organismos y sistemas de monitoreo. Y esa es precisamente la tarea que tienen las defensorías específicas de niñas, niños y adolescentes. Y finalmente, para que un sistema de garantía sea efectivo, se necesita una cultura colectiva. Se necesita que cada profesional que atiende a un niño, una niña, un adolescente, que cada institución, que cada organización social, que cada comunidad pueda mirar y acompañar a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho jurídico, social y político. ¿Qué somos las defensorías específicas? Eso somos. Organismos que han sido recomendados por el Comité de Derechos del Niño. El Comité en el año 2002 le recomendó a los países crear una institución independiente para la promoción y vigilancia de la aplicación de la Convención. Instituciones que cumplan lo que se llaman los principios de París, es decir, instituciones que sean autónomas, autárquicas, elegidas por un cuerpo
donde estén representados todos los sectores, las mayorías y las minorías, y que se constituyan en una necesidad para exigir derechos y en una obligación para los países y las regiones que han adherido a la Convención. Y eso es la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba. Un organismo estatal, un organismo autónomo de derechos humanos. Nosotros tenemos una ley propia, que es la 93-96 del año 2007. Fuimos la primera defensoría del país, generada luego de la aprobación de la ley 26061, que creó para la República Argentina la figura del defensor de derechos de niñas, niños y adolescentes, y que recién se puso activa y operativa a nivel nacional este año. Sin embargo, en la provincia de Córdoba, desde el año 2007, tenemos operativa esta figura, que además tiene fijada por ley sus atribuciones y funciones, pero que tenemos un enmarque normativo internacional. Somos un órgano de garantía, de fiscalización y de control, que articula con todos los poderes del Estado y con la sociedad civil, y que supervisa y monitorea la ejecución de políticas públicas. Como institución asesoramos, asistimos, acompañamos ¿a quiénes? A las familias, a las organizaciones y a los propios chicos, a partir de equipos interdisciplinarios específicamente preparados para desarrollar esta tarea, a través de registros específicamente diseñados desde el acceso y la vulneración a los derechos. Fiscalizamos políticas públicas a través de nuestro sistema de monitoreo de derechos, escuchamos y promovemos la escucha de niñas, niños y adolescentes a través de programas diversos que tenemos de promoción de derechos, pero también a partir de espacios, como el espacio Va con Vos, específicamente diseñados para la escucha sobre todo de los adolescentes. Desarrollamos acciones de formación y de capacitación desde un enfoque de derechos, con nuestra diplomatura de primera infancia, con nuestra diplomatura de derechos del niño y abogado del niño, y promovemos acciones participativas con los chicos. Por eso tenemos una red de participación adolescente, foros de adolescentes, donde trabajamos juntos con ellos, y junto con ellos tratamos de hacer un diseño de necesidades y de acciones que pueden ser desarrolladas. Para eso tenemos herramientas específicas, sistemas informáticos, guías de recursos, participamos en comisiones intersectoriales y tenemos como función de fiscalización registros específicos y recursos específicos para el monitoreo sistemático, protocolizado de lo que sucede y acontece en las residencias de niñas, niños y adolescentes que están bajo medidas excepcionales, y lo que acontece en los centros socioeducativos de penal juvenil. Y además fiscalizamos a demanda distintas situaciones cuando se viene a consultar porque se están vulnerando derechos. Pero también tenemos un sistema sistemático y permanente de monitoreo de derechos, donde vamos sistematizando información que nos permite reconocer qué fortalezas y debilidades va teniendo el sistema, y podemos a través de la articulación con los organismos promover mejoras, porque todavía faltan muchas cosas, porque todavía tenemos mucho por mejorar, porque la realidad además es dinámica. Y vamos tratando de prevenir situaciones que pudieran resultar de la vulneración de esos derechos, y para eso desarrollamos acciones de formación y de capacitación. Nosotros estamos convencidos, y ahora voy a mostrarles algunos datos, del impacto que ha tenido en niñas, niños y adolescentes, pero además que impactará mucho más hacia el futuro. Y por eso tenemos dos caminos. O volvemos atrás y seguimos haciendo lo mismo que hacíamos, y seguimos dando las mismas respuestas que dábamos, o convertimos esta crisis en una oportunidad de transformación. Por eso la crisis siempre tiene dos caras: el desaliento o la esperanza. Y somos nosotros los que elegimos cuál es la cara
que vamos a mirar para poder seguir adelante. Y por eso nosotros trabajamos sobre un informe que hicimos sobre cuarentena, familias, niñez y adolescencia, porque queríamos saber qué estaba pasando con las familias durante esta cuarentena. Y para ello encuestamos a 5.165 familias de toda la provincia de Córdoba, en una encuesta que ponderamos por regiones, a fin de tener una mirada que pudiera ser lo más cercana a la realidad de lo que estaban viviendo las familias. Y investigamos muchísimos temas, investigamos cómo estaban llevando la cuarentena, qué había pasado con sus ingresos, investigamos sobre si tenían acceso a cuestiones que tuvieran que ver con la alimentación, con aquellos elementos que se necesitaban para la higiene personal, averiguamos si estaban recibiendo IFE, bueno, y yo solamente quiero compartirles algunos de estos datos que van a repercutir seriamente en la vida de niñas, niños y adolescentes. Fíjense, la alimentación se modificó en la cuarentena y se convirtió en una alimentación menos saludable, en un promedio general de todas las familias del 40%, pero que cuando nosotros fuimos a desgranar aquellas familias que están en un corte socioeconómico más bajo, ese porcentaje de alimentación menos saludable ascendía al 45% y descendía al 35% cuando se trataba de familias de situación socioeconómicamente más alta. Es decir, los chicos se están alimentando peor. Pero también les preguntamos si estaban consultando al médico, si estaban desarrollando sus consultas habituales, si estaban haciendo los controles. Y el 88% de la familia nos dijo que había reducido el número de consultas médicas en su hogar. Y esto no tenía variante socioeconómica. Simplemente el 88% de las familias había disminuido las consultas de control, o las había eliminado. Y nos pusimos a averiguar qué pasaba con la exposición a las pantallas, porque los chicos están siguiendo sus clases en pantalla, pero las pantallas no son inocuas. Las pantallas traen problemas visuales, las pantallas traen problemas de relacionamiento, las pantallas nos exponen a los chicos a otros problemas como el grooming, como el bullying, como el ciberbullying. Y entonces quisimos ver qué pasaba con las pantallas. Y el 43% de los niños y niñas nos dijo que pasaba entre 3 a 5 horas frente a las pantallas. Y un 20% que pasaba más de 6 horas diarias frente a las pantallas. Pero hicimos una discriminación y dijimos, a ver, ¿qué pasa en los hogares donde hay adolescentes y qué pasa en los hogares donde hay solos niños? Y nos preocupó específicamente la situación de los hogares donde hay adolescentes, porque en los hogares con adolescentes, un 60% de estos hogares, en un 60% se observa que pasan un tiempo que va entre 6 y más de 8 horas frente a las pantallas. Y esto nos preocupa, por los efectos colaterales que significa la exposición a pantalla. Pero también le preguntamos a los papás qué les pasaba a los chicos y cómo los percibían ellos, a los chicos. Y lo diferenciamos en aquellos hogares que tenían niños o niñas y los hogares que tenían adolescentes. Y le preguntamos a los papás sobre los niños y niñas. Y nos decían que ellos los percibían más enérgicos, y más conversadores durante la cuarentena. Y un 34% nos dijo que los veía angustiados, y un 18% nos dijo que los veía deprimidos. Cuando empezamos a cruzar las variables, ¿qué nos dimos cuenta? Que ese enérgicos y conversadores no tenía que ver precisamente con que los chicos estaban felices, estaban contentos, sino que tenían que ver mucho más bien con sentimientos de ansiedad.
Y cuando les preguntamos sobre los adolescentes, esto nos preocupó mucho más, porque el 51% de los adolescentes nos contestó que notaba a los chicos angustiados. En un 32% que los notaba más conversadores, y en tercer lugar, un 25% que los notaba deprimidos a los chicos. Pero esto es lo que perciben los padres. Ahora les voy a contar lo que dicen los chicos, porque también nos fuimos a preguntarle a los chicos. Y hicimos una encuesta sobre 1.400 adolescentes de toda la provincia de Córdoba. Pero el objetivo, tanto de la encuesta de familias como de la encuesta de adolescentes, no fue precisamente saber mirar la foto. Nosotros venimos desarrollando a través de nuestro sistema permanente de monitoreo de derechos, que se llama Con Mirada de Chicos, venimos mirando cómo va variando la situación de niñas, niños y adolescentes. Y estamos pensando en estas claves para construir la nueva normalidad. Y es por eso que le preguntamos a los adolescentes, porque esto se construye con los chicos, no para los chicos ni por los chicos, se construye con ellos. Y les preguntamos diversas cosas, les preguntamos cómo estaban pasando, si lo estaban pasando con sus padres o lo estaban pasando con otro adulto. La mayoría nos contestó que lo estaban pasando con sus padres, un grupo importante lo estaba pasando con uno de sus padres, y de ese grupo que asciende más o menos a un 30% que lo está pasando con uno solo de sus padres, la mayoría, en un 80%, lo está pasando con su mamá. Eso significa que hay una carga de género importante también en las mujeres, y eso también se viene viendo en otras encuestas. Les preguntamos si los estaban ayudando con las tareas, si tenían recursos para las tareas. Nuestra muestra tiene un vicio, y es que un vicio que era inevitable, porque solo se lo podíamos preguntar a aquellos chicos que tienen computadora, o que tienen la posibilidad de acceder a un teléfono, porque era una encuesta online. Por lo tanto, nuestra encuesta es una encuesta de una muestra no probabilística. No podemos decir que la totalidad de los chicos de Córdoba tienen esta situación, pero sí podemos decir que estamos llegando a un sector que es privilegiado, porque tienen una computadora, o porque tienen un teléfono, o porque están relacionados con algún sistema, sea con el sistema educativo, o sea con el sistema de alguna organización civil. Por lo tanto, lo que sí podemos decir es que las respuestas que obtuvimos son las mejores respuestas posibles. Y que tenemos que mirar que en ese otro grupo, que está por fuera de estos sistemas, casi seguramente sus respuestas empeorarían los resultados. Cuando nosotros le preguntamos a los chicos, además de todas estas cuestiones ligadas a la educación, al acompañamiento, a cuestiones que nos permitieran edad, género, percepción de género, bueno, cuestiones que nos permitieran además entrecruzar los datos, una pregunta fundamental fue aquellas preguntas que estaban ligadas a la autopercepción de las emociones. Y la pregunta más importante a nuestro juicio era sobre el sentimiento de soledad. Porque este sentimiento, esta emoción, la venimos siguiendo en niñas, niños y adolescentes, sobre todo en virtud de sus consecuencias, sobre todo cuando analizamos situaciones que tienen que ver con las situaciones que hemos tenido que ver tristes de suicidio, o de autoinfligirse algún castigo a sí mismos, y nosotros hemos ido viendo a través de distintas percepciones y distintas acciones que hemos ido haciendo, tanto en foros de adolescentes, en talleres de sexualidad, de consumo, de
de navegación segura. Hemos ido detectando distintas situaciones. Por eso para nosotros cruzar la información con el sentimiento de soledad resultaba central en la percepción y en la construcción de lo que queremos hacer a su futuro. Y fíjense que el 26% de este grupo de adolescentes nos respondió y nos afirmó que se estaban sintiendo más solos o solas. Y hubo un porcentaje de casi el 14% que nos respondió que no sabía cómo se estaba sintiendo, ¿no? Esta dificultad a veces para autopercibir las propias emociones. Pero un cuarto de la muestra nos dijo que se estaba sintiendo solo, que no es poco. Entonces hicimos un corte por género sobre este grupo y vimos que esta autopercepción de soledad ascendía a un 28% cuando se trataba de aquellos que se autopercibían como género femenino, y descendía a un 21% cuando se trataba, esta sensación de soledad, cuando se trataba de que eran chicos que se autopercibían con género masculino. Pero también hicimos un corte por grupo etario. Nosotros habitualmente en todas nuestras encuestas cortamos sobre dos grupos. Uno de 11 a 15, que tiene que ver con cómo los chicos van creciendo y madurando, y otro grupo etario entre 16 a 18. Y cuando hicimos este corte con la autopercepción de soledad, vimos que la autopercepción de soledad tenía un porcentaje mucho mayor en el grupo etario de 16 a 18 que en el grupo etario de 11 a 15. Y esto uno dice, bueno, es normal, ¿no? Se trata, fíjense que asciende esa percepción en el grupo etario de 16 a 18 y que nos decía que se sentía solo, ascendía al 31%. Y uno dice, bueno, es lógico en ese momento de la vida. Probablemente tenga algo de lógica. Lo que sí tenemos que ver es qué vamos a hacer con esta autopercepción de soledad en este grupo etario, porque es también en este grupo etario donde aparecen problemáticas de consumo con mayor fuerza, donde aparecen problemáticas de relacionamiento con los padres, ¿no? Con mayor fuerza. Y en el grupo de 11 a 15, ¿qué vamos a hacer con estas percepciones emocionales de soledad? Porque en este momento los chicos están autorreconociéndose y logrando tratar de reconfigurar su propia personalidad, su mayor autonomía. Y entonces, ¿cómo vamos a acompañarlos en este proceso, sobre todo a este grupo de adolescentes que se siente solo? Y les preguntamos sobre sus emociones. Y esta pregunta nos permitía la inclusión de más de una opción. Y les preguntamos cómo se habían percibido ahora, durante la cuarentena, porque tenemos parámetros de cómo se percibían antes. Entonces, algunos chicos, lo que más eligieron, el 42%, nos dijo, nos percibimos igual que siempre. Pero ojo que un 34% nos dijo que se percibía angustiado. Y otro porcentaje importante, superior al 30%, nos dijo que se percibía deprimido. Y cuando hemos cruzado esto también con el asustado, que es un porcentaje importante, del 17-18%, hemos visto que estos sentimientos de angustia, de depresión, de miedo, son emociones que tendremos que percibir en el mediano plazo con mucha atención.
Cuando hemos hecho este corte según género, hemos vuelto a notar esto que mencioné anteriormente. La sensación de angustia, de depresión, de temor es mayor en el género femenino que comparativamente esto mismo con el género masculino. Pero probablemente tenga que ver con la posibilidad que las chicas tienen, el permiso que culturalmente las mujeres nos damos para autopercibir las emociones. Porque esto también todavía sucede con nuestros adolescentes de hoy. Y le hemos preguntado sobre consumo de alcohol. Y hemos visto que el consumo de alcohol descendió en forma importante, casi a la mitad durante la cuarentena. Esto no nos sorprendió, solo lo corroboramos. ¿Por qué? Porque en nuestras encuestas anteriores, la mayoría de los chicos tenía su mayor porcentaje de consumo con sus pares, en lugares que tenían que ver con la previa, en sus casas o en casas de amigos, pero con la previa, y con sus pares. Y ellos nos volvieron a corroborar esto. La mitad de los chicos, antes de la cuarentena, tomaba alcohol semanalmente. Y un porcentaje importante nos decía que lo hacía entre 1 o 2 veces por semana, en cantidades importantes. El 6% nos decía que lo hacía entre 3 a 4 veces por semana, y había un porcentaje del 2,5% que lo hacía 5 o más veces por semana. Esos porcentajes durante la cuarentena se redujeron en forma drástica, y solo consumieron alcohol un 23% de los chicos, haciéndolo un 19% 1 o 2 veces por semana, un 2% entre 3 a 4 veces por semana, y un 0,7% 5 más veces por semana. Es decir, que inversamente proporcional ascendió en cuarentena el porcentaje de los adolescentes que no consumieron alcohol. Pero se mantuvo el patrón de consumo del grupo entre los que se sienten solos. Y eso también es una observación que nos lleva a ver cómo vamos a actuar hacia el futuro. Los adolescentes que se sienten solos reportaron 2 veces más consumo de alcohol con sus padres y 1,5 veces más de consumo de alcohol en soledad que a aquellos adolescentes que nos indicaron que no se sentían solos. Es decir, alcohol y sentimiento de soledad tienen correlaciones. Y ojo, que hay un grupo muy importante que consume alcohol con sus padres, lo cual habla de las naturalizaciones que tenemos en torno al consumo de alcohol también en las familias. Hicimos también muchas preguntas en relación a los vínculos con los pares. Solamente voy a mencionar algunas cuestiones. Hicimos una comparativa de los vínculos con los pares entre los que se sienten solos y los que no. Y el grupo que se siente solo, a su vez, es el grupo que en un 40% nos dijo que percibía sentirse menos comunicados. Y esto fue el doble que en el caso de los chicos que nos dijo que no se sentían solos, donde su percepción de sentirse menos comunicado era del 19%. Es decir, que sensación de que están menos comunicados y percepción de soledad y percepción de incomunicación con sus pares son también cuestiones que están relacionadas. En el grupo de los adolescentes que nos dijo que se estaban sintiendo solos, también nos reportaron al menos un problema con su grupo de amigos. Podía ser ese problema menor comunicación, mayor hostilidad, reducción de su grupo de amigos. Es decir, que el sentimiento de soledad está vinculado fuertemente a los vínculos que los chicos puedan construir con sus pares. Es decir, que si nosotros
fortalecemos y contribuimos a fortalecer los vínculos y las relaciones y a mejorar los vínculos y las relaciones con sus pares, estamos indirectamente mejorando y fortaleciendo, dándole factores de resiliencia a nuestros chicos. También esto se correlaciona con los vínculos familiares. El 65% de los adolescentes nos definió opciones positivas en relación con su familia. Muchos estaban contentos de poder estar con su familia, pero hubo un grupo nos dijo que estaban tranquilos, que se sentían acompañados, que habían fortalecido los lazos familiares, pero hubo un 28% que no sintió cambio, y hubo un cuarto de la muestra que eligió decididamente opciones que estaban referidas a la hostilidad, a gritos y a situaciones de violencia en sus hogares. Cuando a esto nosotros lo cruzamos con la sensación de soledad, las opciones positivas predominaron en los grupos, en el grupo de adolescentes que no se siente solo. Y las opciones ligadas a gritos y hostilidad aparecieron mucho más frecuentemente en el grupo de los chicos que se sienten solos. Todos estos resultados vamos a presentarlos específicamente en un conversatorio específico que ustedes van a encontrar después en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Algunas conclusiones que sí quiero transmitirles para ser prudentes con el tiempo. Tanto la encuesta de familias como la encuesta de adolescentes nos muestran que el impacto emocional que ha suscitado la situación de cuarentena es muy fuerte. En los adolescentes las situaciones de angustia, de depresión, de miedo, la sensación de soledad son significativos, y que esto va a influir fuertemente en el regreso a las actividades presenciales. Porque los chicos que están acostumbrados a relacionarse también digitalmente, ahora también van a tener que reaprender los grupos, los vínculos presenciales, en sus actividades sociales, en sus actividades escolares, en sus actividades deportivas, en sus actividades recreativas, después de un tiempo con mucho más sedentarismo, después de un tiempo con alimentación menos saludable, después de un tiempo donde todos los vínculos se han construido desde lo digital, pero donde los seres humanos necesitamos de la relación y de construir vínculos que sean interpersonales. Por eso es necesario que pensemos y repensemos los vínculos familiares, sobre todo en aquellas familias donde las situaciones de violencia, de hostilidad, de violencia psicológica o física se convierten en un factor de riesgo sobre la soledad de nuestros adolescentes. Y en esto vamos a tener que focalizar. Y vamos a tener que focalizar también en la vuelta a la presencialidad, el sentimiento de soledad y la correlatividad con los conflictos entre pares. Y mirarlos de un modo distinto y empezar a trabajarlos de un modo distinto. Porque no se trata solamente de que volvamos a las escuelas, de que establezcamos situaciones de burbuja, de que los hagamos volver progresivamente, porque han pasado cosas entre ellos, cosas en sus vínculos también digitales, cosas en su percepción del otro. No podemos pensar solo en los contenidos, eso lo haríamos desde una mirada de la modernidad, desde una mirada de la ilustración. Pensemos en cómo se han reconvertido los vínculos y las percepciones. Pensemos desde la emocionalidad de los chicos, porque así como la pandemia nos trajo una incertidumbre, también la pospandemia nos está enfrentando a esa misma incertidumbre. ¿Cómo vamos a volver a enfrentar los vínculos cuando volvamos a la presencialidad?
Pero sobre cómo afrontemos esta crisis en relación a las niñas, niños y adolescentes, va a depender buena parte de la sociedad que tengamos de aquí en adelante. Y por eso es importante pensar en todos estos aspectos y en todos estos factores de riesgo o de resiliencia. Las políticas públicas hacia el futuro tienen muchos desafíos. Van a tener que ser políticas mucho más integrales, mucho más integradas, mirando al sujeto de derecho y superando la fragmentación y la estratificación que tienen todos nuestros sistemas. No podemos pensar en los chicos de nuevo como pacientes, como alumnos, como hijos, en forma fragmentada. Porque esta pandemia nos puso frente a una mirada integral, donde la escuela, la familia, la salud, tienen que ser miradas desde un lugar común, que es el lugar de sujeto de derecho, y de sujeto de derecho con una emocionalidad en tránsito, porque los niños, niñas y adolescentes no tienen una emocionalidad consolidada como la de los adultos, tienen una emocionalidad también que va creciendo y madurando. Y por eso los adultos estamos debiendo fortalecer un nuevo modo de mirar las políticas públicas, desde un trabajo abierto y mucho más compartido, desde una mirada mucho más integrada. Invertir en políticas públicas sobre niñez y adolescencia es invertir en una política pública con alto retorno social. Por eso enfocar las políticas de salud, las políticas sobre todo en materia de salud mental, que en nuestro caso hasta ahora las teníamos muy enfocadas en la patología, y creo que deberemos enfocarlas mucho más en materia de salud, en salud integral de los niños y los adolescentes, mirando a los adolescentes como un todo integrado, no pensando en su sexualidad por un lado, en su emocionalidad por el otro, en sus relaciones escolares, en sus vínculos familiares, sino mirándolas como un todo integrado. Si nosotros logramos invertir en niñez y adolescencia de este modo, sin fragmentaciones, sin hiperestratificaciones del nivel local, el nivel provincial, el nivel nacional, vamos a tener un alto retorno social. Si logramos incrementar en nosotros adultos la apertura a nuevos aprendizajes en todos los campos, en forma integrada, seguramente esas políticas sociales van a ser más potentes. No basta con que reconozcamos que los chicos son sujetos de derechos desde lo teórico. Tenemos que consentir que los chicos ejerzan la autonomía conforme a su madurez psíquica y emocional. Y para eso, reconocer la ciudadanía de niñas, niños y adolescentes es un paso muy importante. Reconocer los sujetos de derecho político, con acceso a todos sus derechos, con la responsabilidad que nos compete a los adultos, para que todos y todas las niñas, niños y adolescentes de todas las edades, desde la primera infancia hasta la adolescencia, puedan acceder a sus derechos, es una responsabilidad que tenemos los adultos, pero que todavía tiene resistencia en muchos sectores, que todavía tiene muchos debates vigentes, y que tendremos que hacer rápidamente esos debates. ¿Con qué estrategia hacemos efectiva la participación de niñas, niños y adolescentes? Porque ser ciudadano es una manera de entender las relaciones sociales en igualdad, en libertad, sin sometimiento de uno sobre otro, sin sometimientos que tengan que ver ni con la edad ni con el género. Si nosotros podemos comprender la ciudadanía global desde una mirada nueva, vamos a poder desarrollar otras políticas públicas en niñez y adolescencia y vamos a poder mejorar la vida de la sociedad. Somos los adultos los que tenemos que transformar nuestra mirada, porque somos los adultos los que más dificultades tenemos para sentir nuestras emociones, para empatizar, para acompañar, para orientar.
estamos más propensos a prescribir, estamos más propensos a racionalizar, y eso es lo que tenemos que cambiar. El futuro ya está acá. Y son los chicos los que nos traen, y son los chicos los que nos tienen que decir cómo vamos hacia adelante, y podemos hacerlo con ellos. Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes estamos abiertos a la participación, al acogimiento, a la articulación con todos los sectores a fin de contribuir que el derecho a que los chicos puedan expresar sus opiniones y que sus opiniones en todos los campos sea tenida en cuenta, ese es nuestro compromiso y es nuestra responsabilidad como organismo de garantía y control. Muchas gracias y ojalá este tiempo ayude a transformar no solo nuestro pensamiento, sino que ayude a transformarnos de un modo integral que permita tener la oportunidad de generar una sociedad donde entremos todos. Muchas gracias.